El 20 de agosto celebramos a San Bernardo de Claraval, un monje de la gran familia benedictina, concretamente en aquella rama que se conoce como el Cister, de tal manera que este fue un cisterciense que vivió en la primera mitad del siglo XII y que iluminó con su ejemplo, con sus enseñanzas y realmente con unos dones maravillosos, iluminó la Europa de aquel tiempo. Nos separan de San Bernardo muchos siglos, son 900 años que nos separan de él. Y sin embargo, no es difícil sentirlo cercano. Con la ayuda del Señor quiero destacar unos 4 o 5 puntos que me parecen absolutamente bellos en la historia de San Bernardo de Claraval. Precisamente el primer punto es que este fue un hombre que supo mostrar la belleza de la vida en Dios. Yo creo que en nuestra época hay muchos predicadores y muchos de ellos muy buenos. Y hay mucha gente que predica con gran intensidad, que predica con gran fervor. Predican denunciando, por ejemplo, los pecados que se cometen, tantas injusticias, los crímenes que irrespetan el don de la vida. Son muchos los predicadores que muestran lo horrible, lo detestable que es el mal. Pero faltan en cambio predicadores que enamoren del bien. Y esa fue una de las gracias, uno de los regalos que Dios le dio a San Bernardo. San Bernardo tenía una manera de hablar de la vida en Dios, del servicio al Evangelio, de la vida de Cristo, de las virtudes de María. Tenía una elocuencia tan dulce que realmente enamoraba a la gente de la vida de Dios. Hasta el punto de que muchas personas pues decidían consagrarse totalmente al Señor, a entregarse completamente a Él. O sea que también era un gran promotor vocacional pues para la vida cisterciense, para la vida monástica. Así que ese es el primer punto. Qué grande este hombre que tenía esa capacidad de enamorar de la vida divina. Segundo, es notable en San Bernardo ese espíritu contemplativo. Es decir, este es un hombre que realmente ha encontrado su gozo en el Señor. Si podía comunicarlo a otros, como lo dije en el primer punto, es porque él primero lo vivía. Y por eso San Bernardo se convierte en un maestro de vida espiritual. Cerca de 70 monasterios tenía la orden del Cister cuando murió San Bernardo a mediados del siglo XII. Y muchos de esos monasterios recibieron la impronta de su ejemplo. Eso no se hace simplemente con estrategias, llamémoslas así, de mercadeo. No es un asunto de vender un producto. Sí, ciertamente hay que convencer a las personas, pero es que el fuego este Bernardo lo llevaba por dentro. Él tenía el fuego de Dios por dentro y ese fuego se nota. Por eso estamos, y este es el segundo punto, ante un maestro de vida espiritual. Tercer punto, San Bernardo ha sido saludado con muchos títulos y uno de los más curiosos es el oráculo de la cristiandad. Un oráculo es como una voz autorizada y una voz que tiene pues relación con lo divino. Por ejemplo, en los profetas encontramos que cuando daban algunos mensajes decían oráculo del Señor, como destacando, estas no son palabras mías, esto es lo que les manda a decir Dios. Pues San Bernardo tenía esa especie de don profético, de nuevo se destaca en la Europa de aquel tiempo, ese maravilloso don profético para hacerle ver a las personas un camino. O sea que realmente él impactó la sociedad de su tiempo. Mucha gente de alta categoría social, gente de la nobleza, estamos hablando de los títulos que había en esa época, condes y marqueses y duques. Bueno, yo muy poco sé de títulos nobiliarios, pero esta gente realmente tenía
una gran confianza en la palabra de Bernardo. Lo buscaban como consejero. De él se puede decir lo que afirma el profeta Isaías refiriéndose al Mesías. Tal vez no estoy exagerando si digo que Bernardo era un consejero admirable. Entonces mira los puntos que llevamos. Es un hombre que es un gran evangelizador porque muestra el bien, la bondad, la alegría, la dulzura que es estar en Dios. Es un maestro de vida espiritual porque él mismo es un contemplativo. Él es un consejero admirable, llamado oráculo de la cristiandad. Vamos con un cuarto punto. San Bernardo tuvo un gran impacto en el desarrollo teológico de la Mariología. Se llama Mariología la parte de la teología que se centra en torno a la Santísima Virgen María. Y no cabe duda de que Bernardo marcó un antes y un después en la Mariología. Es muy interesante ver qué fue exactamente lo que trajo Bernardo a la Mariología. Y yo creo que se puede resumir en esto. Bernardo ayudó a ver que la Santísima Virgen está presente en la vida del cristiano. Es decir, que ella no solamente es la llena de gracia y todos estos dones maravillosos que Dios le dio, sino que ella tiene que ver con mi vida, que ella tiene que ver con tu vida. Esa conexión de María con la vida del cristiano, probablemente nadie la había podido destacar de un modo tan claro y tan hermoso como Bernardo. Y por eso a Bernardo se le mira como un predicador insigne en torno a la Santísima Virgen. Es realmente una de las voces más robustas y más hermosas cuando se trata de acercarnos a María. Y el último punto que creo que hay que destacar es que él nos muestra que la auténtica teología nunca puede estar separada de la auténtica oración. Esa unión entre teología y espiritualidad, entre estudio y contemplación, entre la enseñanza de la verdad sobre Dios y el acto de adoración hacia Dios que merece todo nuestro amor. Eso lo destaca San Bernardo. Demos gracias a Dios por este gran santo y que por su intercesión muchos, pero muchos corazones redescubran la alegría de Dios. Amén.